El ascendente Piscis en la carta natal. El ascendente en Piscis es uno de los más complejos de explicar en astrología. En términos astrológicos, Piscis es el último signo del zodiaco y representa la disolución de las fuerzas que cohesionan las formas manifestadas. Esta energía de disolución es complementaria a la creación y manifestación iniciada en Aries, el primer signo. Mientras que Aries representa el comienzo del universo con el Big Bang, Piscis corresponde al incremento de la entropía, es decir, a la tendencia natural del universo hacia la desorganización y la disolución de las estructuras. En el zodiaco, Piscis representa el retorno al océano primordial de donde emergieron las formas, donde ya no existen límites o distinciones claras. Este signo está relacionado con un campo creativo donde cada elemento responde al resto sin limitaciones, despojándose de la individualidad para convertirse en parte de un todo más grande. El concepto de caos es fundamental en Piscis, pero este caos no es destructivo, sino que refleja una interconexión infinita y una sensibilidad ilimitada a las vibraciones del entorno. Para comprender cómo se manifiesta Piscis en el ser humano, es crucial reconocer que este signo carece de las fuerzas que permiten generar cohesión o establecer límites. En cambio, alcanza el máximo de sensibilidad, lo que implica que sus componentes tienden a interrelacionarse de manera ilimitada. Este nivel de sensibilidad, aunque creativo, puede llevar a un caos aparente, ya que no existen fronteras claras entre los elementos, y todo está interconectado. La falta de límites en las interacciones entre las partes genera un entorno donde todo es posible, pero también puede resultar en confusión, pues la conciencia habitual, que está identificada con un mundo de formas y estructuras definidas, se pierde en este estado de indefinición. El caos en Piscis no es negativo, más bien, refleja una forma de orden profundo, pero invisibilizado para la conciencia común. Este orden es holístico, y solo una sensibilidad infinita podría percibirlo en su totalidad. Este caos no se entiende en términos de las estructuras de orden habituales que usamos para definir nuestro mundo, como las relaciones lineales o polaridades que vemos en otros signos, como Libra o Géminis. En Piscis, todo está vinculado con todo, y la percepción de un orden en medio de este aparente caos se hace más evidente cuando se comprende la interconexión infinita de las partes. Cuando este patrón energético se manifiesta en un ser humano, suele llevar a una profunda experiencia de disolución de las fronteras del yo, ya que la persona con ascendente en Piscis tiende a responder a las necesidades de los demás sin limitaciones. Esto implica una capacidad de entrega total, en la que el individuo se funde en el colectivo, perdiendo las nociones de la individualidad para convertirse en parte de un todo. Sin embargo, este proceso puede ser caótico para la conciencia que no está acostumbrada a esta total falta de distinción entre las partes. El desafío para aquellos con ascendente en Piscis es encontrar un equilibrio entre esta sensibilidad infinita y la necesidad de establecer límites saludables para su identidad. Para procesar y comprender este nivel de realidad, se requiere una perspectiva expansiva que permita ver el orden oculto en el caos, un orden que no es visible desde una visión tradicional de la realidad, sino que es holístico e invisible. El ascendente en Piscis representa la disolución de las fronteras y la interconexión infinita con el todo, un estado que es difícil de comprender para nuestra conciencia estructurada. Sin embargo, este signo ofrece un nivel profundo de sensibilidad y creatividad, al permitir una interacción ilimitada con el entorno. La clave para aquellos con este ascendente es aprender a equilibrar esta sensibilidad con límites saludables, entendiendo que el caos aparente en su vida puede ser, en realidad, un orden profundo y holístico que solo puede ser percibido por aquellos que se atreven a ver más allá de las formas y estructuras habituales. El ascendente en Piscis es un signo profundamente complejo y desafiante, tanto desde una perspectiva astrológica como científica. En el plano subatómico de la materia, las categorías de tiempo y espacio pierden su significado y emergen dimensiones que exceden nuestras percepciones cotidianas. Aunque estas realidades científicas son aceptadas, en la vida diaria no podemos conceptualizarlas ni representarlas de forma directa, ya que nuestra mente lógica y concreta solo se ajusta a 3 o 4 dimensiones. Este orden implícito subyacente al mundo es incomprensible para nosotros, solo se puede acceder a través de simbolizaciones complejas que lo mantienen apartado de nuestra experiencia directa. Desde la astrología, se ha comprobado que las personas con un fuerte componente pisciano experimentan una sensibilidad tan elevada que las categorías de percepción habituales se ven constantemente desbordadas. El principio fundamental de Piscis es la disolución de límites, lo que permite una entrega máxima hacia lo colectivo y lo universal. Esta característica puede generar enormes dificultades para quienes tienen este signo prominente, ya que les resulta difícil construir filtros que los protejan de las corrientes inconscientes que los rodean. Esto los hace vulnerables, especialmente al inconsciente colectivo, lo que resulta en una experiencia constante de contacto cercano con los misterios y las energías subyacentes de la realidad.
el inconsciente, al igual que las estructuras subatómicas de la materia, opera de forma diferente a nuestra experiencia cotidiana. Es un nivel de realidad que funciona como una totalidad en la que los significados están encapsulados en formas complejas y donde los principios de causalidad, tiempo y espacio se alteran, como ocurre en los sueños. El mundo onírico, inicialmente caótico y desconcertante, está lleno de significados profundos que gobiernan nuestras acciones. De manera similar, en los niveles subatómicos y en el inconsciente colectivo, el sentido solo puede ser comprendido a través de nuevas formas de simbolización. Por lo tanto, la principal dificultad que ofrece el signo de Piscis es que obliga a las personas a entrar en contacto con dimensiones que son incomprensibles y con las que no saben cómo convivir dentro de la estructura de realidad convencional. En términos de forma y estructura, Piscis se caracteriza por la desorganización y la disolución de los límites entre los distintos aspectos de la realidad. Esta energía tiene una fuerte tendencia a debilitar las defensas psíquicas y los mecanismos de diferenciación del yo, elementos esenciales para la estabilidad personal. Al igual que en el caso de Acuario, el signo de Piscis genera una gran tensión con la estructura del yo, pero en este caso la disolución de las fronteras es aún más profunda, lo que puede resultar abrumador y confuso para quienes tienen este signo dominante en su carta natal. La capacidad de respuesta de Piscis a las necesidades globales y su mínima identificación con las necesidades individuales reflejan una naturaleza profundamente amorosa. Esta cualidad es propia de una psiquis madura, que ha alcanzado un nivel de organización interna y equilibrio. Esta madurez emocional, según el patrón zodiacal, se desarrolla gradualmente, alcanzando su culminación en Capricornio, donde el yo personal se identifica con lo universal. En Acuario, este yo se vacía de contenido, convirtiéndose solo en un foco consciente dentro de una red interactiva. Solo cuando se alcanza este vacío de ego, se abre el espacio para que Piscis pueda manifestarse plenamente, permitiendo una profunda conexión con la totalidad. La enseñanza de figuras como Buda, quien se negó a entrar al nirvana hasta que el último ser viviente lo lograra, ejemplifica la cualidad pisciana de la compasión. Esta no se refiere a sacrificios personales o a obedecer una autoridad superior, como a menudo se interpreta, sino a la capacidad de identificarse con la totalidad, superando las dualidades y las dimensiones personales. De este modo, la verdadera expresión de las cualidades piscianas solo puede surgir después de que el individuo haya desarrollado una personalidad estable y organizada. Este proceso es un largo aprendizaje que permite que la energía pisciana se manifieste de manera constructiva, favoreciendo la integración con lo colectivo y lo universal. El ascendente en Piscis representa una profunda sensibilidad que puede desbordar las estructuras normales del yo y la percepción. Las personas con este signo dominante deben aprender a navegar entre sus desafíos psíquicos y emocionales, estableciendo límites adecuados mientras mantienen su conexión con la totalidad. Solo cuando se ha alcanzado una madurez psicológica adecuada es posible que esta energía se exprese plenamente, proporcionando una riqueza de amor y compasión que trasciende las fronteras del individuo. La astrología nos muestra que las cualidades energéticas de nuestro momento de nacimiento, como las de Piscis, se manifiestan desde el principio en nuestras vidas, aunque esto pueda resultar desafiante para la psiquis. Es importante entender que, aunque todos poseemos una mezcla de cualidades astrológicas, las energías piscianas se oponen a la diferenciación y al desarrollo de la individualidad, lo que provoca un conflicto cuando estas energías están presentes con fuerza. En este contexto, las personas nacidas con un fuerte componente pisciano experimentarán una tensión entre la necesidad de estructurar su psique representada por Cáncer o Leo, y las fuerzas despersonalizantes de Piscis. Este conflicto será más intenso en los primeros años de vida, ya que, antes de poder integrar las energías piscianas, la persona debe desarrollar primero una identidad coherente y estable. En este proceso, el componente pisciano, debido a su naturaleza desorganizada y amorosa, será reprimido o negado temporalmente para permitir la construcción de un yo diferenciado. Solo después de lograr esto, la persona podrá lidiar con su sensibilidad inherente, que desafiará las estructuras defensivas anteriores y buscará una identidad más amplia. Las personas con la luna o el sol en Piscis pasarán por ciclos de conflicto entre estos polos, experimentando oscilaciones entre la disolución de límites y la necesidad de estabilidad personal. A nivel cultural, nuestra sociedad favorece una organización psíquica centrada en la lógica, la diferenciación y el aprendizaje del mundo externo. Se valora la claridad, la estructuración de proyectos y la individualidad, pero este enfoque no está diseñado para apoyar a los niños con energía pisciana. La sensibilidad extrema de estos niños los pone en contacto con una vasta cantidad de información, tanto consciente como inconsciente, que muchas veces no puede ser procesada adecuadamente debido a la falta de una estructura cultural adecuada para interpretarla. Esta falta de apoyo puede resultar en un conflicto interior,
ya que el niño pisciano siente que su sensibilidad no es comprendida ni validada por la sociedad. El problema fundamental que enfrenta una persona con energía pisciana es su incapacidad para procesar de manera ordenada toda la información que recibe constantemente. Imaginemos a alguien con un radar extremadamente sensible que capta señales débiles y distantes, pero que solo tiene un decodificador de baja resolución para procesarlas. Esto genera confusión, ya que no puede jerarquizar correctamente los estímulos, lo que puede resultar en respuestas desproporcionadas, temor y ansiedad. Este exceso de información y la falta de herramientas para clasificarla puede llevar a la persona a sentirse constantemente amenazada o perdida, causando reacciones como paranoia, aislamiento o dependencia emocional. Estos mecanismos de defensa, aunque comprensibles, no resuelven el problema de fondo, que es la falta de una capacidad de simbolización adecuada para procesar esa vastedad de información sensorial y emocional. La solución a este conflicto se encuentra en aprender a procesar y simbolizar adecuadamente la información que llega, de modo que la persona pueda hacer frente a su sensibilidad sin sentirse abrumada. Sin embargo, en muchos casos, los niños piscianos carecen de los recursos necesarios para este aprendizaje. Es raro que encuentren adultos o mentores que puedan guiarlos y validar sus percepciones, enseñándoles cómo distinguir lo relevante de lo irrelevante en el flujo constante de información que perciben. Las personas con una fuerte energía pisciana enfrentan un desafío único al intentar integrarse a una cultura que favorece la organización psíquica lógica y diferenciada. La sensibilidad extrema de Piscis se ve constantemente desbordada por un entorno que no está preparado para reconocerla ni procesarla adecuadamente. El proceso de crecimiento para estas personas implica aprender a manejar su vasta sensibilidad a través de un sistema simbólico que les permita dar sentido a su experiencia, en lugar de caer en el aislamiento o la confusión. Las personas con una fuerte influencia Piscis en su carta natal, especialmente aquellas con ascendente en Piscis, experimentan una serie de desafíos debido a su sensibilidad extrema, que a menudo no es comprendida por los demás. Este tipo de personas suelen enfrentarse a miedos y ansiedades que no tienen una explicación clara para los otros, y a menudo necesitan ser guiadas por alguien que pueda calmar esas emociones y ayudarles a desarrollar y expresar su sensibilidad de manera gradual. Sin embargo, en muchas ocasiones, este apoyo no llega y, en su lugar, el niño pisciano es cuestionado y presionado para desarrollar cualidades que van en contra de su naturaleza. Esta falta de comprensión dificulta su autodescubrimiento y le obliga a explorar sus miedos y angustias, buscando eventualmente entender las causas profundas de sus reacciones emocionales. Este proceso de autoconocimiento y adaptación es complicado y, en muchos casos, lleva a la persona a polarizarse o a escapar de la realidad. A lo largo de su vida, es probable que atraviesen varias crisis de integración, en las cuales intentan equilibrar su sensibilidad con las exigencias del mundo exterior. Para una persona con ascendente en Piscis, las dificultades no se limitan a su mundo interior, sino que se presentan en el mundo externo a través de experiencias confusas y difíciles de comprender. Este ascendente hace que la persona viva situaciones donde los límites y las normas sociales no son claros, lo que aumenta la confusión y la falta de estabilidad emocional. La energía pisciana se caracteriza por su falta de claridad y su incapacidad para establecer juicios definidos, lo que se traduce en experiencias vividas en entornos familiares o sociales donde los roles y las emociones son ambiguos o perturbadores. A menudo, los individuos con ascendente en Piscis crecen en familias donde existen mitos, construcciones ilusorias o situaciones emocionales no resueltas que nadie se atreve a cuestionar. Esto genera una bruma que impregna su percepción de la realidad, dificultando su comprensión de los hechos y las relaciones que los rodean. Algunos ejemplos de estas situaciones ambiguas podrían ser crecer en una familia extensa con múltiples padres y madres, o vivir en un entorno donde las relaciones familiares están marcadas por la confusión de roles, como en el caso de un padre que cambia de pareja varias veces o una madre que asume una figura masculina. En situaciones más extremas, podrían existir relaciones incestuosas o cambios en la identidad sexual dentro del entorno cercano, lo que contribuye aún más al desconcierto de la persona con ascendente en Piscis. Aunque estos casos pueden involucrar otras energías astrológicas, como la de Escorpio o Plutón, lo crucial en estos entornos es la falta de límites claros y la presencia de un discurso encubridor que invalida las percepciones del niño. Este ambiente de desorden y confusión de roles tiene un profundo impacto en el desarrollo de la personalidad pisciana. El niño no puede comprender ni poner en palabras lo que percibe, lo que provoca un sentimiento constante de desconcierto. La persona con ascendente en Piscis, al no poder encontrar respuestas claras y definidas, se ve atrapada entre la confusión emocional y la falta de apoyo para interpretar lo que vive. La ausencia de límites claros en su entorno familiar y la invalidación de sus percepciones hacen que esta persona crezca con una sensación constante de que algo en su vida no tiene sentido, y que sus emociones y percepciones están fuera de lugar.
Aquellos con ascendente en Piscis atraviesan una vida marcada por la confusión, tanto interna como externa. La falta de claridad en su entorno y el rechazo o ignorancia de su sensibilidad emocional dificultan su desarrollo personal. Para poder superar estos desafíos, estas personas deben aprender a integrar su profunda sensibilidad y encontrar una manera de dar sentido a las experiencias y emociones que, en muchos casos, no pueden comprender ni comunicar fácilmente. Las personas con ascendente en Piscis suelen enfrentarse a una serie de desafíos a lo largo de su vida, debido a su gran sensibilidad, lo que las hace vulnerables a experiencias emocionales y espirituales complejas. Desde la infancia, estos individuos están expuestos a situaciones que pueden alterar su percepción de la realidad. Un niño con ascendente en Piscis puede vivir en entornos donde hay prácticas espiritistas o cercanía con profesionales como psicólogos, lo que, aunque no sea evidente para los demás, introduce corrientes astrales que impactan sus sueños y su vida cotidiana. Esta constante exposición a realidades difíciles de explicar puede generar temores inexplicables y percepciones que no son validadas por quienes lo rodean, lo que lo lleva a sentirse incomprendido y aislado. Uno de los mayores problemas que enfrentan estas personas es la dificultad para comunicar lo que perciben. Al no poder expresar con claridad sus sensaciones, es común que se enfrenten a malentendidos, siendo a veces acusados de mitómanos o delirantes. Esto puede llevarlos a desarrollar un escepticismo extremo o un pensamiento crítico muy fuerte, adoptando una actitud obsesiva hacia la exactitud y la racionalidad. En algunos casos, esto les lleva a rechazar su lado sensible, proyectando esta sensibilidad en los demás o reprimiéndola completamente, lo que resulta en una vida de desajuste interno y falta de equilibrio emocional. Aunque esta actitud pueda ofrecerles algo de estabilidad, no les permite aprender a integrar y valorar adecuadamente su sensibilidad profunda. El contacto con el mundo mágico y las dimensiones no físicas es fundamental en la vida de quienes tienen ascendente en Piscis. Desde pequeños, suelen experimentar una fuerte conexión con la naturaleza, no solo como un ambiente físico, sino como un espacio mágico lleno de sensaciones y percepciones que los cautivan profundamente. A menudo, tienen recuerdos de haber pasado tiempo en el campo o cerca del mar, donde quedaban absortos por el paisaje. También es común que hayan sido introducidos al mundo de los cuentos y relatos fantásticos, que les ayudaron a explorar y conectar con el inconsciente. Esta necesidad de estar inmersos en mundos de infinitos significados y posibilidades es una característica central de su naturaleza. La exposición a ciertos medios como la televisión, el cine, y más recientemente, los videojuegos o las redes sociales, también juega un papel importante en su vida, ya que estos proporcionan una realidad paralela, que les permite sumergirse en un mundo imaginario. La música, por su parte, es otro vehículo importante para el desarrollo de su sensibilidad, aunque no tanto desde un punto de vista estético, sino como una herramienta para acceder a vibraciones que les permiten entrar en un estado de conciencia alterado. A lo largo de su vida, la música puede desempeñar un papel importante, ya sea como una pasión que los conecta con una dimensión más profunda de su ser, o como un recuerdo significativo de su infancia. Una de las enseñanzas más importantes para el ascendente en Piscis es aprender a realizar distinciones en un mundo que, a menudo, les parece amorfo y difícil de comprender. La experiencia pisciana está más allá de la estética que busca armonía y proporción, como en el caso de Libra, y se enfoca en la capacidad de registrar y percibir niveles de realidad que son sutiles y no formales. La vibración y la energía que se perciben en estos niveles de conciencia son la clave para su aprendizaje. Este tipo de personas experimentan frecuentemente estados en los cuales perciben conexiones entre las cosas que se desvanecen rápidamente, dejándolas en un estado de confusión al regresar a su percepción habitual de la realidad. El contacto con la belleza y el significado de las experiencias en estos niveles superiores de conciencia es un desafío constante para ellos. La belleza para Piscis no es algo concreto o medible, sino una experiencia sensorial de la vibración del universo. La capacidad de estos individuos de hacer distinciones sutiles, donde otros no ven diferencias, es su verdadero camino de crecimiento. Este aprendizaje implica ir más allá de la apariencia y el orden externo, para poder conectarse con la esencia profunda y fluida de las cosas, que es lo que realmente les proporciona equilibrio y comprensión en su vida. El ascendente en Piscis lleva a las personas a una vida llena de desafíos emocionales y espirituales. A través de su sensibilidad extrema, experimentan percepciones que no siempre pueden ser comprendidas o validadas por los demás. Sin embargo, el proceso de aprender a integrar esta sensibilidad y encontrar su lugar en el mundo es clave para su evolución. La conexión con lo mágico, lo imaginario y lo intangible, junto con el desarrollo de una conciencia superior a través de la música y la naturaleza, forma parte de su viaje hacia el autoconocimiento y la armonía. Las personas con ascendente en Piscis suelen experimentar un destino marcado por la confusión, la falta de claridad y la superposición de realidades.
Esta inclinación hacia lo ambiguo y lo indistinto está relacionada con una sensibilidad excepcionalmente profunda, que va más allá de la percepción sensorial común. Imaginemos a una persona entrando en una habitación blanca vacía, mientras que la mayoría de las personas solo notarían las paredes, la luz y la ausencia de objetos. Una persona con una gran sensibilidad podría detectar diferencias sutiles, como cambios en la temperatura, corrientes de aire, olores, reflejos o partículas flotando en el aire. Esta capacidad de percibir detalles imperceptibles para los demás refleja el tipo de distinción que caracteriza al ascendente en Piscis, una sensibilidad psíquica compleja que permite identificar significados y vibraciones dentro de lo aparentemente uniforme. El destino de las personas con ascendente en Piscis tiende a llevarlas a situaciones y relaciones donde la falta de límites y claridad es la norma. Por ejemplo, en sus vínculos con otras personas, estos individuos pueden sentirse atraídos por figuras que viven en mundos imaginarios, como artistas, actores, místicos, ocultistas, o incluso personas con conductas escapistas o problemáticas, como drogadictos o alcohólicos. A pesar de que estas personas puedan tener una fuerte crítica hacia este tipo de actitudes, el destino suele llevarlas a involucrarse con personas que exhiben estas características. Así, el ingeniero que se enamora de una tarotista o la contadora que tiene parejas alcohólicas son ejemplos típicos de cómo estas personas se ven arrastradas por relaciones confusas, a pesar de su rechazo consciente hacia ellas. Además de estas relaciones disfuncionales, las personas con ascendente en Piscis también suelen estar rodeadas por individuos que habitan en realidades paralelas o imaginarias, como fotógrafos, actores o místicos, pero también personas que se desenvuelven en mundos de ilusión, fantasía o engaño. Estas relaciones están marcadas por la confusión y la falta de límites claros, lo que genera malentendidos, proyecciones y la acumulación de confusión. La tendencia a vivir en mundos de ilusión es particularmente fuerte, ya que el ascendente en Piscis tiende a evitar la claridad y las decisiones rápidas, prefiriendo postergar aclaraciones y navegar en situaciones ambiguas. En el trabajo o en situaciones más estructuradas, las personas con ascendente en Piscis pueden ser muy definidas y ejecutivas, pero en el ámbito emocional y en los vínculos más cercanos, la confusión suele intensificarse. La falta de claridad puede llevar a engaños y desilusiones, especialmente en las relaciones íntimas, aunque estas personas pueden ser reacias a hablar sobre el engaño, incluso si están involucradas en él de manera pasiva. A menudo, estas personas parecen vivir en realidades paralelas, navegando en ambientes confusos sin llegar a confrontar directamente la realidad. Aunque es difícil determinar si esta propensión a vivir en situaciones ambiguas es una forma de evasión de la realidad o un verdadero proceso de aprendizaje energético, está claro que para quienes tienen ascendente en Piscis, nada sigue una causa única y las interpretaciones de los hechos son siempre complejas y multifacéticas. El común denominador en las experiencias de quienes tienen ascendente en Piscis es la presencia de vínculos ambiguos y situaciones confusas. A menudo, se enfrentan a un exceso de información inconsciente que les impide comprender la naturaleza de sus relaciones y las dinámicas subyacentes. Esta sobrecarga de estímulos dificulta la capacidad de realizar distinciones claras y puede llevarlos a estar atrapados en un ciclo de malinterpretaciones y proyecciones. El deseo de evitar la rigidez de la realidad y la falta de límites claros a menudo se traduce en la preferencia por mantener relaciones y situaciones fluidas y poco definidas, lo que les ofrece un refugio emocional, aunque también puede generar frustración y confusión. Las personas con ascendente en Piscis están marcadas por una sensibilidad profunda que les permite percibir detalles y significados más allá de lo evidente. Sin embargo, esta sensibilidad también las expone a un destino de relaciones confusas y ambiguas, donde la falta de claridad es común. Aunque pueden encontrar momentos de paz en estos entornos fluidos, la falta de límites y la tendencia a vivir en mundos de ilusión les genera desilusiones y malentendidos recurrentes. A lo largo de su vida, deberán aprender a navegar entre la confusión y la claridad, descubriendo el equilibrio entre su sensibilidad profunda y la realidad que los rodea. Las personas con ascendente en Piscis, a menudo, enfrentan un proceso interno de desintegración y confusión, que puede generar sufrimiento. Este sufrimiento tiene como resultado un hábito negativo de no verificar la realidad de sus percepciones, lo que impide el aprendizaje profundo que deben experimentar, pues la sinceridad consigo mismos es clave para este ascendente. En términos energéticos, el desafío más alto que enfrentan se da cuando se quedan atrapados en lo que el I Ching denomina el trabajo en lo echado a perder, lo cual está vinculado con la disolución y el final de los ciclos. La energía pisciana, que está asociada con el agotamiento de los impulsos particulares y la disolución de las formas, implica un periodo en el cual la conciencia se enfrenta a lo que queda al final de un ciclo, cuando ya no queda espacio para nuevos deseos, solo para aceptar las consecuencias de lo ya vivido.
Este estado está relacionado con lo que se ha acumulado en las fases anteriores del ciclo, y si la conciencia no es capaz de liberarse del pasado, caerá en la repetición de sensaciones ya experimentadas. Sin embargo, si la conciencia logra comprender los motivos profundos detrás de esos ciclos pasados, puede liberarse de las consecuencias y acceder a una dimensión universal de la experiencia. En última instancia, el propósito de este proceso es lograr que la conciencia se desprenda de las formas que anteriormente parecían importantes, permitiendo que se haga transparente el patrón subyacente de la experiencia. Esta disolución de las formas es la razón por la cual las personas con ascendente en Piscis se sienten atraídas por lo arquetípico, lo que les permite ver más allá de las particularidades de las acciones humanas, conectando con una visión más amplia y universal. Es un proceso de liberación donde la conciencia, al alejarse de la fragmentación, puede comenzar a entender la interconexión entre los actos particulares y sus consecuencias en un contexto más global. Este proceso de transformación es comparable a lo que sucede en la Cuaresma del calendario cristiano, un periodo durante el cual las formas y las imágenes que antes se adoraban quedan veladas y el creyente se enfrenta a la penitencia, reflexionando sobre las desviaciones de su comportamiento. Similarmente, el ascendente en Piscis requiere una liberación del apego a los deseos y acciones individuales, permitiendo que la conciencia se entregue a la totalidad. Este proceso permite una acción que ya no produce consecuencias personales, sino que fluye desde una comprensión universal. La acción para las personas con ascendente en Piscis es un desafío. Debido a su naturaleza, les resulta difícil conectarse con sus propios deseos personales y encontrar un curso claro para sus actos. En su lugar, su acción tiende a seguir una dirección intuitiva, guiada por lo inconsciente. Sin embargo, esto no siempre es fácil de comprender. Aunque estos individuos puedan actuar de forma madura en algunos casos, su acción tiende a parecer laxa, difusa y evitativa, postergando definiciones y confrontaciones. Buscan, muchas veces, satisfacer a todos en una situación dada, y cuanto más impersonal y servicial sea su acción, más efectiva suele resultar. El ascendente en Piscis está más vinculado a una acción universal que a una acción concreta basada en acuerdos conscientes. Esto los hace difíciles de entender tanto para los demás como para sí mismos. Su predisposición a la acción responde a los requerimientos del inconsciente profundo, lo que puede ser malinterpretado como pereza o fantasía. Si no logran comprender esto, pueden convertirse en su peor enemigo, buscando justificar su accionar con criterios excesivamente racionales o cayendo en una hiperactividad estéril como forma de escapar de la confusión que tanto temen. Estos comportamientos, si no se manejan correctamente, pueden llevar a desilusiones y fracasos. Cuando las personas con ascendente en Piscis actúan rápidamente y con demasiada claridad, suelen perder la oportunidad de procesar toda la información que su inconsciente registra, lo que puede generar decisiones erróneas. Para estas personas, es esencial aprender a tolerar cierta confusión o falta de claridad en sus primeros pasos, permitiéndose vivir en la incertidumbre inicial y confiando en que la intuición las llevará por el camino correcto. Las personas con ascendente en Piscis atraviesan un proceso de disolución de formas y desintegración de ciclos pasados, lo que les permite acceder a una comprensión más profunda y universal. Sin embargo, su acción tiende a ser confusa y no lineal, guiada por su intuición más que por la razón. Su desafío radica en aprender a tolerar la incertidumbre y la falta de claridad, y en confiar en su capacidad de actuar de una manera que responda a un nivel inconsciente y universal, en lugar de buscar la certeza inmediata. Las personas con ascendente en Piscis tienden a enfrentar un proceso de aprendizaje complejo sobre cómo tomar decisiones basadas en su intuición, lo que a menudo les lleva a actuar de manera difusa e imprecisa al principio, pero, con el tiempo, lograrán conclusiones más constructivas y exitosas. Esto ocurre porque su naturaleza se basa en la velocidad incierta del inconsciente, que puede tardar mucho en actuar o, por el contrario, decidir de forma sorprendente en un corto periodo. El desafío principal para estas personas es aceptar que su toma de decisiones debe basarse en este proceso intuitivo, en lugar de en decisiones racionales o rápidas. Es común que se enfrenten a un conflicto interno cuando intentan imitar a los demás y actuar de manera más lógica, en lugar de confiar en su propia naturaleza intuitiva. Una vez que estas personas logran reconocer su verdadera naturaleza y aprenden a diferenciar entre fantasía e intuición, su accionar tiende a ser mucho más certero. Sin embargo, su destino seguirá colocándolos en situaciones confusas, donde no será fácil encontrar claridad o establecer objetivos precisos. A lo largo de su vida, se enfrentarán a contextos de decadencia o de absorción por el pasado, lo que les dificultará recuperar el impulso creativo. Su papel en el mundo, sin embargo, será ayudar a otras personas a encontrar la dirección en medio de estas situaciones complejas y confusas. Uno de los roles más importantes de los ascendentes en Piscis es ser expertos en consumaciones.
son capaces de encontrar una manera de corregir los errores de un ciclo que ha terminado y permitir el comienzo de uno nuevo. Este don es particularmente útil en profesiones como la psicología, donde se encuentran trabajando con personas en crisis o con grandes dificultades. Ejemplos históricos de personas con ascendente en Piscis que desempeñaron este rol son los políticos Alcides de Gasperi y Konrad Adenauer, quienes ayudaron a Italia y Alemania a superar las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, utilizando su sensibilidad para guiar a sus naciones hacia la reconstrucción. Por otro lado, las personas con ascendente en Piscis son propensas a ser manipuladas por otras debido a su inseguridad psicológica y su dificultad para estructurar su identidad de forma clara. Esta vulnerabilidad las lleva a depender de personas con una personalidad fuerte, que terminan ejerciendo un control sobre ellas. Además, la falta de bordes claros entre ellas mismas y los demás, junto con la tendencia a involucrarse en procesos psíquicos profundos, las coloca en situaciones donde pueden ser influenciadas por el deseo de otros. Sin embargo, también pueden ser quienes manipulan inconscientemente a los demás, especialmente cuando complacerlos o desempeñar el papel de víctima les resulta beneficioso. Un ejemplo de esto se puede observar en el comportamiento de actores como Bela Lugosi o Vincent Price, quienes, al personificar a Drácula, se vieron afectados por los roles que interpretaron, llegando a confundir su identidad personal con el personaje. Este tipo de confusión no solo se limita a los actores, sino que también puede manifestarse en figuras públicas como el cantante Boy George, cuya imagen y personalidad estaban profundamente marcadas por un estilo de vida que reflejaba la naturaleza confusa y multifacética de este ascendente. Además, estas personas a menudo se muestran indecisas en situaciones de separación o divorcio, ya que su naturaleza evita los cortes bruscos y prefiere llevar las relaciones hasta su consumación, es decir, hasta que se desaten de manera natural. Esto puede llevar a que se encuentren atrapados en situaciones que parecen no resolverse nunca, aunque en realidad, este es el tiempo necesario para que puedan recobrar su identidad tras un vínculo importante. El principal desafío psicológico de estas personas es desarrollar un sentido claro de sí mismos sin perderse en las corrientes de confusión. Al principio, es común que intenten alejarse de su energía pisciana, reforzando características más racionales o estructuradas de su personalidad, como las energías de Saturno, Marte o Mercurio. Esto puede hacer que perciban su propia sensibilidad como confusión e irracionalidad, y temen perderse en mundos que no puedan entender o controlar. Este temor de abrirse a su propia sensibilidad es un obstáculo significativo en su proceso de maduración, pero una vez que aprenden a navegar estos mundos extraños, pueden llegar a alcanzar una comprensión profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. Las personas con ascendente en Piscis tienen una naturaleza profundamente intuitiva que a menudo se ve nublada por la confusión y la falta de claridad en su accionar. Su proceso de aprendizaje involucra aceptar su sensibilidad y permitir que su intuición guíe sus decisiones. Aunque este camino puede ser tortuoso y lleno de dificultades, especialmente en contextos de manipulación y relaciones complejas, su capacidad para consumar los ciclos terminados les permite contribuir profundamente a la sanación y el renacimiento de otros, ayudando a superar los restos de los errores pasados y comenzando nuevos ciclos de vida. El destino de las personas con ascendente en Piscis dependerá profundamente de cómo logren desarrollar su sensibilidad y, al mismo tiempo, construir una capacidad sólida para dar significado a su experiencia. La complejidad de sus vidas cambiará dependiendo de si se abren a las artes y cultivan su capacidad de resonancia en niveles no verbales desde el principio, o si se limitan a profesiones más racionales como contabilidad, abogacía o lingüística. En muchos casos, estas personas buscan refugiarse en el intelecto y las palabras para organizar y clasificar el mundo que las rodea, ya que esto les permite controlar la incertidumbre interna que sienten debido a su naturaleza altamente sensible. Es común que las personas con ascendente en Piscis inicien sus carreras en campos que requieren un enfoque más lógico y analítico, como contadores o abogados, debido a su deseo de reducir la complejidad emocional a lo literal. Sin embargo, cuando el intelecto y las palabras se convierten en el centro de su vida, su mundo emocional y físico tiende a volverse desordenado y conflictivo. El pensamiento lineal es insuficiente para ordenar el vasto caudal de información que su sensibilidad les proporciona. Experimentar la falta de eficacia de la palabra y el intelecto forma parte del proceso de desarrollo de estas personas. Necesitan aprender que las palabras no son la realidad en sí, sino herramientas que evocan resonancias y matices que van más allá de los significados literales. Al enfrentar frustraciones con lo racional, muchas veces se sienten atraídas por lenguajes y estructuras simbólicas más complejas, como la mitología, la astrología, la cábala. Aunque estos sistemas simbólicos pueden acompañar su búsqueda de seguridad, es probable que los utilicen de forma exagerada, lo que puede llevarlos a interpretaciones intelectuales confusas. Este proceso de búsqueda de significados más amplios depende de la solidez de la constitución psíquica de la persona.
Si se niega la compleja realidad de sus percepciones o se entregan indiscriminadamente a ellas, pueden caer en la confusión y la irrealidad. Es crucial que los ascendentes en Piscis encuentren un equilibrio en su relación con estos sistemas simbólicos. Si bien estos pueden ampliar su capacidad interpretativa, el exceso de intelectualismo, incluso si está orientado hacia mundos sutiles, no evitará la confusión ni resolverá la insatisfacción que sienten. La interpretación puede aliviar la turbulencia de sus sensaciones, pero nunca apagará la inquietud interna que persiste en su psiquis. Esta inquietud es parte integral de su naturaleza, y ningún sistema de interpretación puede resolverla completamente. En el trabajo analítico, las palabras suelen ser insuficientes para entender plenamente a una persona con ascendente en Piscis. Aunque puedan esconderse detrás de una apariencia intelectual o verbal, en realidad, estas personas tienden a despreciar inconscientemente el nivel verbal. En su interior, saben que ninguna verbalización puede expresar completamente lo que sienten. Por lo tanto, es más eficaz trabajar con ellas a través de imágenes, sensaciones y vibraciones en lugar de intentar interpretar sus palabras de manera literal. Actividades como el dibujo, la música o el movimiento suelen ser vías más exitosas para desbloquear los contenidos inconscientes, permitiendo que circulen de manera libre y sin estar atados a significados intelectuales. Las personas con ascendente en Piscis a menudo sienten que la masa de imágenes y sensaciones que experimentan es tan grande que no puede ser contenida completamente por la conciencia, y cualquier intento de hacerlo solo aumenta la confusión. El inconsciente profundo tiene sus propias formas de resolución que están más allá de la conciencia, y entregarse a esta lógica es un aprendizaje esencial para ellos. Esta naturaleza tan delicada y profundamente amorosa de los ascendentes en Piscis refleja la dificultad que tiene nuestra cultura para acompañar a aquellos que se mueven en terrenos que escapan a nuestra comprensión habitual. El trabajo con estas personas requiere una forma de escucha analítica que no se base exclusivamente en las palabras, sino en una percepción más profunda del trasfondo inconsciente del cual estas palabras provienen. Este tipo de escucha, que busca comprender la dinámica más allá de lo verbal, es un enfoque muy positivo y efectivo para el ascendente en Piscis, equilibrando las energías de Virgo y Piscis de manera sutil. Las personas con ascendente en Piscis deben aprender a manejar su sensibilidad de manera equilibrada, sin refugiarse exclusivamente en el intelecto o las palabras. Necesitan explorar lenguajes simbólicos que les permitan comprender su mundo interior de manera más amplia y profunda. Sin embargo, deben evitar caer en el exceso de intelectualismo, ya que esto solo contribuirá a la confusión. La clave es encontrar un equilibrio entre la resonancia emocional, los sistemas simbólicos complejos y la capacidad de expresar de manera más creativa y menos literal lo que sienten. El ascendente en Piscis, al igual que Neptuno en la casa 1, requiere una comprensión y acompañamiento particular para desarrollarse correctamente. Las personas con este tipo de configuración astrológica necesitan un marco de contención adecuado, ya que su naturaleza profunda y sensible requiere un equilibrio complejo entre su lado emocional y su capacidad de simbolización. Esta tarea no es fácil, pues deben reconciliar su sensibilidad poética y mágica con un compromiso tangible con el mundo. Para lograrlo, es fundamental liberarse lo antes posible de las presiones de los juicios sociales para poder descubrir su verdadera identidad. Este proceso implica aceptar su singularidad, mientras se identifican con los demás, una paradoja propia de su naturaleza. Además, la profunda sensibilidad de estas personas amplifica todas las experiencias, lo que puede hacer que las heridas de la infancia se entrelacen con lo arquetípico, necesitando un cuidado extremo para poder sanar y permitir una expresión madura de sus cualidades. Históricamente, muchas personas con una sensibilidad extrema han encontrado refugio en instituciones religiosas o estructuras vinculantes que, aunque hoy consideraríamos regresivas, en su momento les proporcionaban la protección necesaria del mundo externo. Hoy, sin embargo, vivimos en una cultura individualista que puede ser especialmente desafiante para aquellos con ascendente en Piscis. Esta sociedad les ofrece pocos refugios adecuados, lo que a menudo los lleva a adaptarse de maneras peculiares o desordenadas, como a través de la búsqueda de ambientes espirituales, el consumo de sustancias o la dependencia de relaciones afectivas simbióticas. Aunque estas formas de adaptación suelen ser vistas negativamente desde un enfoque más racional o estructurado, su proliferación refleja la incapacidad de la sociedad para acompañar adecuadamente a personas de extrema sensibilidad. Desde una perspectiva astrológica, no se trata de una falla en la capacidad de manejar su ascendente o su Neptuno, sino de comprender cómo la estructura energética de la carta natal organiza el yo. La identidad psicológica no es independiente de la carta natal, y las personas con ascendente en Piscis deben aprender a moverse entre la tendencia a perderse en los demás y la necesidad de volverse rígidos para encontrarse a sí mismos. Este proceso de desarrollo psicológico no puede ser juzgado con criterios uniformes.
La evolución de su naturaleza amorosa es compleja y requiere una profunda comprensión de su sensibilidad. Las personas con ascendente en Piscis poseen una capacidad única para ofrecer a los demás lo que realmente necesitan de forma intuitiva y desinteresada, una cualidad esencial para el equilibrio de la humanidad. Sin embargo, para que esta capacidad se despliegue adecuadamente, es necesario crear ambientes lo suficientemente amorosos que permitan a estas personas florecer en su totalidad. Esto implica reconocer que, aunque nuestra sociedad individualista no brinda muchas oportunidades para las personas con esta configuración astrológica, su sensibilidad es crucial para la creatividad y el equilibrio colectivo. El estudio de la rueda zodiacal nos permite entender que cada ciclo no es un final, sino un nivel que abre la puerta a nuevas profundidades. Al comprender las relaciones entre el Sol, la Luna y el ascendente, podemos descubrir cómo estos signos complementarios se integran en la creatividad esencial de la vida. Esta exploración va más allá del tiempo y el destino individual, ya que cada experiencia es un reflejo de la conciencia colectiva que cambia con el aprendizaje de los individuos. De este modo, las cualidades que irradiamos no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también influyen en el futuro y los nacimientos venideros, marcando el inicio de nuevos ciclos. Las personas con ascendente en Piscis necesitan un acompañamiento especial para equilibrar su sensibilidad con un sentido más profundo de su identidad. Aunque la sociedad moderna no siempre ofrece las estructuras adecuadas para su desarrollo, su capacidad de brindar amor y apoyo intuitivo es vital para el equilibrio y la creatividad colectiva. Entender y acompañar su proceso de evolución requiere una comprensión profunda de su naturaleza única, libre de juicios y estructuras rígidas, permitiendo que florezcan en su máxima expresión.